Bueno, muy buenas tardes a todas y todos y todes. Les damos la bienvenida al ciclo Ciudad, Imágenes y Memorias, Conversaciones desde el Arte. Esto es una serie de 5 encuentros en los que vamos a reflexionar sobre la relación entre ciudad y prácticas artísticas como el arte, la arquitectura, la fotografía, la música y el diseño. El propósito de estos conversatorios es abrir un espacio para pensar juntos la ciudad desde el arte y la cultura. Queremos fortalecer los procesos creativos en Bogotá, conectando distintas miradas con la ciudad que habitamos y la historia del mambo. Este ciclo contará con la participación de artistas, curadores, académicos y gestores culturales que han reflexionado de manera crítica sobre el papel del museo y el arte en la ciudad. Les invitamos a unirse a este ciclo de conversatorios. Hoy pues empezamos con el primero de ellos. Continuaremos con el segundo el 2 de octubre, que va a hablar sobre la arquitectura, la ciudad y claramente el museo. El 9 de octubre hablaremos sobre la fotografía. El 16 de octubre, diseño gráfico. Y por último, sobre la música y la ciudad. Y bueno, ahora los voy a presentar con los ponentes de hoy. Vamos a empezar por uno de nuestros moderadores, es José Ruiz, que con Dupla, con Arturo Salazar, hacen parte de Ediciones Réplica, que es un colectivo dedicado a la investigación y producción editorial, curatorial en torno a la fotografía latinoamericana. Sus proyectos exploran cómo las imágenes y fotolibros construyen relatos históricos y sociales, con publicaciones como Mirada Múltiple, Fuego Camina Conmigo y Oscar Monsalve, Unidad Mínima, además de exposiciones que conectan la fotografía con la memoria cultural y urbana. Hoy dialogarán con dos invitados de gran trayectoria y muy importantes para la historia de nuestro museo. Álvaro Medina, historiador del arte, crítico y curador, autor de obras fundamentales como Procesos del arte en Colombia, El arte del Caribe colombiano y Arte y violencia en Colombia desde 1948. Ha sido profesor, investigador y curador en instituciones nacionales e internacionales. Fue curador del Mambo desde 1998 hasta el 2001. Y también nos acompaña Ana María Lozano, investigadora y curadora independiente, docente de la Universidad Javeriana y la Universidad Nacional de Colombia. Su trabajo se centra en el arte contemporáneo colombiano, los estudios culturales, el poshumanismo y las miradas decoloniales y feministas en la historia del arte. Fue directora del Departamento de Educación y curadora del museo hasta el 2003. Entonces, pues, no siendo más, los dejo en manos de José Ruiz, de Álvaro y de Ana María. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, gracias por tu Sí, presentación y gracias a ti por la presentación. Bueno, yo les pongo un poquito de contexto del motivo de la invitación a moderar esta conversación y un poco las líneas de conversación que quiero establecer con estos dos grandes invitados. El punto de partida es este proyecto editorial que hicimos, que salió hace algunos meses, que es el resultado de una residencia de investigación aquí en el museo, donde nos invitaron a revisar el archivo de la institución, pues de una institución con una trayectoria tan larga como es el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Y nosotros nos centramos en dos acervos o en dos tipos de material. El primero, un archivo de publicaciones, y el segundo, el archivo fotográfico del museo, que hasta ese momento estaba, digamos, un poquito relegado en lo que se entiende como el archivo de un museo, es decir, no estaba ni siquiera dentro del centro o dentro de la biblioteca, sino que estaba en los depósitos. Parte de ese trabajo incluyó hacer el traslado a donde está el archivo, hacer una organización preliminar, identificar los materiales, pasarlos pues a soportes de conservación más óptimos. Y el resultado de esa residencia fue este libro, que lo que buscaba era entender cómo se había construido, cómo se construye la historia de una institución vinculada al arte
a partir de los residuos fotográficos. Y nos gusta utilizar esta palabra residuos porque son como muestras de cosas que ocurrieron dentro de la institución. Fotografías de obras de algún artista que pasó por el museo, registros de performance que se hicieron en algún momento en el contexto de una bienal, de cualquier otro evento, acciones en espacio público, exposiciones como las que curaron nuestros invitados, un archivo pues que lo contiene todo y lo que nosotros hicimos fue como seguir esa lógica archivística, alfabética, de entender el archivo no solo desde el lugar de los artistas, sino también de los gestores y de los curadores que estuvieron involucrados en la institución. Y en ese sentido, la conversación del día de hoy la queríamos plantear alrededor como de esos momentos y de esos, momentos en la historia de la institución donde ustedes dos estuvieron presentes, a partir de una pregunta muy sencilla y es pensar la relación del museo con la ciudad y cómo muchas veces el museo sale a la ciudad y como en otros proyectos la ciudad es representada dentro del museo. Nos gusta mucho pensar en la idea de complicidad, que era algo que hablábamos ahorita, la complicidad que se establece siempre entre un artista y un curador o un gestor que intermedia una institución para lograr hacer proyectos de gran envergadura, proyectos que se salen de los lenguajes tradicionales. Y bueno, empiezo con esta imagen que está aquí de una publicidad cuando se hizo esta exposición de estos artistas norteamericanos, de pensar como el museo fuera como llama a visitar. Pero el punto de partida con el que quisiera que empezáramos la conversación son, y me alegró mucho ver que trajeras los catálogos de las bienales de arte de Bogotá a propósito de la Bienal de Arte, pensar las bienales que se hicieron en la década del 90, que es el máximo esplendor de este evento. Y la primera pregunta para cada uno de ustedes es, pues primero que nos pongan un poquito en contexto de cuál fue el lugar de cada uno dentro de este evento. Sé que jurados, promotores, gestores, etcétera, que nos den un poquito como del contexto y de pensar como también la importancia que tuvo este evento en su momento para la consolidación de las prácticas de la década del 90, por ejemplo. Bueno, gracias por tu pregunta. Enseguida que la hiciste pensé en 3 casos que me gustaría mencionarte. El primero tiene que ver con el Salón Atenas y cómo en el marco del Salón Atenas Antonio Caro hace una intervención en el Parque de la Independencia. Unas cartelas, algo muy sencillo, pero él se sale del espacio museal y hace esa intervención Antonio Caro. El segundo ejemplo, no recuerdo, estaba haciendo memoria, yo creo que es como en el 95, 96, pero puedo estar equivocada. ¿Así? Más de frente. Y hay una invitación que hace Carmen María Jaramillo a María Teresa Encapié a que haga digamos, una operación, un performance. Ese performance dura 2 semanas. En ese tiempo ella está viviendo acá en el museo. Y parte de la operación era que en la fachada del museo, con videoproyección, se mostraba lo que estaba pasando adentro. Era como si la piel del museo se perforara por medio de la proyección y se habitaba, digamos, la cotidianidad de María Teresa aquí en el museo. Y el tercer ejemplo que te quería dar es que en el marco de las bienales, ahí sí ya me voy porque ninguna de las 2 anteriores era bienal, en el marco de las bienales hubo múltiples propuestas que involucraban el espacio externo al edificio del museo. Y me acuerdo ahorita una propuesta que no se lleva a cabo, ¿sabes? Queda en el catálogo, pero no se lleva a cabo, es de Jaime Arias y era como en la parte que conecta al Parque de la Independencia y este hall de ingreso al museo, él hacía ahí una intervención. Pero me gustaría mencionar la octava Bienal de Arte de Bogotá,
esa Bienal yo fui co-curadora con Jaime Cerón, con Fernando Escobar y Fernando Villa. Y en esa ocasión yo venía de la documenta de Kassel y eso fue en el 2003. Y yo estaba fascinada por lo que yo había visto en la documenta de Kassel, me había interesado muchísimo. Y una cosa que propuso Catherine David, era la Kassel 10, es que se salía del Fridericianum y estaba en el metro, estaba en la calle, estaba enfrente de una vitrina. La Bienal estaba en Kassel, no en un museo. Y de ahí la propuesta que le hice al equipo curatorial, que ellos aceptaron, les pareció interesante, y en este caso esta Bienal se hizo, por ejemplo, rápidamente por recordar, estaba en el Museo de Bogotá, estaba en el Tintal, estaba en el Tunal, en el Minuto de Dios y acá. Eso fue, digamos, como una propuesta que yo creo que después se siguió mucho y pues la Bienal de hoy es un ejemplo de que eso interesó muchísimo, o sea, sabemos que los públicos con dificultad se acercan a los museos, entonces era como buscar el museo a los públicos en las calles, en los lugares, digamos, no convencionales o no institucionalizados. Bien, la pregunta que tú haces habla de ciudad. Yo preferiría hablar de sociedad, es decir, cómo acercamos a la sociedad colombiana a nuestros museos, que para decir la verdad muchos de ellos permanecen vacíos. Hay unos cuantos que atraen público, tal vez por su carácter pluridisciplinario, que es el caso, por ejemplo, del Museo Nacional. Entonces, despierta la curiosidad y el interés de un gran público. En cambio, los museos especializados como este, que este es un museo de arte nada más, aquí no hay historia nacional, aquí no hay antropología, arqueología, etcétera, etcétera. Entonces, eso restringe el público. Cuando yo estuve trabajando aquí e hicimos la exposición Arte y Violencia en Colombia, una de mis preocupaciones era que el tema mismo de algo que hemos sufrido todos los colombianos, y lo hemos sufrido con sangre y con lágrimas de sangre además, resultara una exposición sin público. Entonces, ¿cómo acercar al público? Y creo que ese puede ser un comienzo de ideas para replantearse y considerar cómo atraer al público. O sea, que la sociedad venga al museo. Entonces tenía esa preocupación y un día al salir de clases en la Universidad Nacional, justo cuando yo salía del edificio, pasaba un grupo de teatro de la universidad, de estudiantes, haciendo una manifestación, una especie de caminata, iban danzando y cantando y saltando y en fin, ¿no? Y se me ocurrió enseguida que ese podría ser un atractivo. Y logramos organizarlo. Yo salí de clases, me vine acá, hablé con Gloria Sea, en el camino estuve pensando la idea, algo se puede hacer, algo se puede hacer. Y Gloria, que en realidad era muy abierta a las ideas nuevas, me dijo, claro, hagámoslo, ¿no? ¿Y qué fue lo que hicimos? Que los domingos contratamos a ese mismo grupo, ¿no? Durante 5 domingos creo que fue eso, 5 o 6 domingos, para que hicieran una caminata por la carrera séptima cerrada, hay que recordarse que se volvía peatonal, ¿no? Hicieran una caminata desde el Parque Nacional y arrastraran al público y lo metieran dentro del museo. Como la entrada los domingos era gratis, no había ningún problema, digamos, desde el punto de vista operativo. Por supuesto, yo acompañé casi todas esas marchas, ¿no? Y desde mi recuerdo realmente fue emocionante. ¿Por qué? Porque buena parte de ese público nunca había pasado la puerta de entrada de este edificio. Nunca.
Interrogué a algunos, por supuesto, yo me moví entre ese público, lo acompañé, yo iba con ellos, también saltando y danzando, ¿no? Y una vez dentro del museo, entonces yo hablaba con la gente, ¿no? Y les preguntaba no solamente por las obras que veían y qué opinaban, hay que recordar que eran obras, muchas de ellas bastante fuertes, sino también su experiencia en los museos. Y les aseguro que más de la mitad nunca habían pasado a la puerta del museo. La operación fue un éxito, porque llegábamos aquí más o menos a las 12 del día, ¿no? 12 y pico, y en cuestión de 15 minutos entraban 1.500 personas. Esto era realmente como una plaza de mercado en el buen sentido del término. Y yo me ponía a pensar la emoción que podía tener esa gente de ver cosas que nunca habían visto y sobre todo ponerse a pensar aspectos de la historia de Colombia que por supuesto sí habían pensado, pero no desde el ángulo que en determinado momento una obra u otra obra podía arrojarles luces, ¿no? Por supuesto, yo también hacía una guía, ¿no?, a ese público y les explicaba que era una exposición que cubría eventos relacionados con la violencia política colombiana desde fines de los años 40 y que había obras de los años 50, 60, etcétera, etcétera. En todo caso, que lo que estaban viendo correspondía en algunos casos a hechos históricos concretos, ¿no? Por ejemplo, el cuadro de Alejandro Obregón sobre la masacre de los estudiantes en tiempos de Rojas Pinilla. Entonces, hablarles de ese acontecimiento trágico, explicarles qué había ocurrido, cuál era el contexto y, digamos, el enfoque que le daba el artista a ese acontecimiento. Entonces, concluyo diciendo, ahí tenemos una experiencia que nunca más se repitió. Y creo que eso nos llevará más adelante, porque es un tema que yo quisiera tratar, el asunto de poder captar público, traer la ciudad al museo, implica también una operación que francamente se ha hecho muy poco. Los museos nuestros tienden a hacer las exposiciones individuales, por ejemplo, una retrospectiva de un maestro, perfecto, pero no se hacen muchas exposiciones colectivas de épocas determinadas. O sea, tenemos que aprender a focalizar qué ocurrió en determinado momento, digamos en los años 40 o 60 u 80. Yo creo que estamos en deuda de hacer un recorrido de la historia del arte colombiano que nos permita contextualizar precisamente esas exposiciones retrospectivas individuales, de manera que el artista tal, que es de tal generación, nosotros podamos saber realmente quiénes fueron sus compañeros de ruta y cuáles fueron los acontecimientos que, digamos, los estimularon y los inspiraron. Para enlazar con eso que dices, quisiera como voltear la idea y es cómo pensar un proyecto dentro de una institución como el museo que sea representativo de esa ciudad o, usando tu palabra, de esa sociedad que está afuera, que creo que los dos pues, tienen proyectos emblemáticos en esa línea, además del de arte y violencia. Y aquí quiero volver sobre esta imagen o sugerir esta imagen de un proyecto que seguramente vieron en una de las bienales de Bogotá, que es el Cuadrado Obrero de Edith Arbeláez, que es un artista de Medellín, que ya lo que propone era pensar el espacio mínimo que habitan los obreros que construyen las ciudades durante la construcción de un edificio. Este es el registro fotográfico de una acción que no fue vista por el público, sino que el público veía el registro de la acción, que de alguna forma como a puerta cerrada y que creo que ocurrió justo aquí detrás. Pensando en esos artistas que siempre se preguntan de cómo representar eso que está fuera de la institución dentro de la institución. ¿Me repites la pregunta? Sería. La pregunta es cómo lograr representar esa sociedad o esa ciudad en un proyecto curatorial.
y yo te puedo cambiar un poco, porque es que creo que uno de los fenómenos que han pasado y acontecido en los últimos tiempos que entiendo es de suprema importancia, y por cierto, pasó también en una de las últimas bienales de arte que se hace acá, en la que está muy vinculado Fernando Escobar, tiene que ver con las prácticas comunitarias y las prácticas en espacios específicos. Y en ese tipo de operaciones el museo está conversando con lo que pasa en el salón comunal, lo que pasa en el barrio determinado, está conversando con la calle, está pensando, está rompiendo también las paredes del museo y está estableciendo, digamos, unos lazos más largos, que yo creo que es una de las posibilidades interesantes que tienen las prácticas artísticas actuales. Y en esa medida me parece que tenemos ejemplos muy exitosos. El propio salón del año pasado fue un salón que se desplaza, se sale del centro, porque finalmente los museos terminan convirtiéndose en centros, ¿cierto? Y terminan de todas maneras haciendo un separatismo. Entonces, lo que ahí se hizo fue, se va a la comunidad, o se va al pueblo, o se va a esta región, y dentro de ese proceso se hacen unos enlazamientos muy poderosos y muy necesarios, pienso yo, para un país que está tan desbaratado, en donde hay tanto desconocimiento de lo que ocurre en el departamento de al lado, o los departamentos que están en las fronteras de ese país. Yo creo que se han hecho enormes ejercicios, y yo creo que el caso del Salón Nacional y de los regionales han sido difíciles, pero creo que han sido ejercicios importantes, y yo creo que eso también ha sido imagen regional en el Banco de la República. Yo estimo mucho ese evento, y me parece que ese evento, una de las cosas que hizo y que ha venido haciendo, entre otras, es decir, hay muchas voces de curadores y curadoras. Hoy día hay montones de curadores y curadoras en Colombia, en diferentes lugares, en Bucaramanga, en Santa Marta, en Barranquilla. Entonces, yo creo que lo que ha hecho en muchas ocasiones diferentes instituciones es romper sus territoriales fronteras, pensar en otros escenarios, multiplicar los centros de discusión, los centros de expresión, reconocer y recordar que además hay otras formas y otras prácticas súper distintas a las prácticas centrales. Ahorita esta bienal me parece que tiene elementos muy interesantes, me parece que está muy bien intervenir en el espacio, ¿no? Y traer, digamos, artistas internacionales, pero es súper centralista. O sea, es José Roca, Jaime Ceroni y María Wilson, no puede ser. Claro, es una bienal de Bogotá, pero creo que si estamos tan interesados en que venga Ehrlich y haga una intervención en Lourdes, pues también nos puede interesar muchísimo qué está pasando en el resto del país para convocarlo a que venga acá y tenga, y digamos que la ciudad esté avivada con la presencia de otras prácticas, porque lo que uno ve en ciudades distintas a Cali, Medellín y Bogotá es súper distinto, los materiales, los dispositivos, todo. Entonces creo que esa articulación abriéndose a otros escenarios muy, muy poderosos, como eventualmente, por ejemplo, puede ser Mocoa, estoy pensando en Mocoa o estoy pensando en Quibdó, en donde hay mucho, mucho que decir, y de lo que el centro tiene muchísimo que aprender, y los museos del centro tienen mucho que aprender. Eso te contestaría como volteándote un poquito la pregunta. Bien, yo creo que voy a martillar un poquito sobre el museo encerrado. No cerrado, sino encerrado, porque los museos están abiertos. Pero la pregunta sería, ¿los museos colombianos realmente se están abriendo a la sociedad colombiana? Ana María acaba de usar un término que es el de prácticas artísticas. Y es cierto que a nivel internacional hoy en día y desde hace ya varios años,
¿no? Yo diría desde hace un par de generaciones, los artistas de cierta manera se han lanzado a la calle y han comenzado a trabajar lo que viven, lo que sienten, lo que piensan. El resultado es un arte bastante politizado, que en la situación actual de confrontaciones que hay en el mundo por cuenta del señor Trump, creo que ese tipo de arte va a coger una fuerza y un impulso inusitado en los próximos años, porque la coyuntura estimula precisamente que el artista sensible, el poeta, reaccione y haga saber qué piensa él frente a cierto tipo de atropellos. Pero bueno, los museos se han encerrado, en Colombia todavía no se han abierto lo suficiente. No voy a afirmar rotundamente que están completamente cerrados o encerrados, pero yo diría no están abiertos lo suficiente. Y eso es lo que hay que lograr. Por ejemplo, si la gente no siente que el museo de alguna manera refleja sus vivencias y sus inquietudes, es muy difícil que se acerque. Pienso que por eso el Museo Nacional tiene un público mayor por una razón muy sencilla. Estudiamos desde niño algo, en las últimas generaciones no mucho, pero algo de lo que ha sido la historia del país. Nos hablan de la colonia, los españoles, la independencia, Simón Bolívar, las guerras de independencia, etcétera, etcétera. Y entonces eso se queda aquí. Entonces un niño, un muchacho, un adolescente va al Museo Nacional y encuentra reflejado algo de eso que él tiene en la cabeza. Y es más, desde el punto de vista visual, lo puede como verificar, comprobar y saber si eso pasó y ahí están esos personajes. Es como verificar que eso que le enseñaron a uno en la escuela siendo niño realmente aconteció. Y eso es un atractivo. A partir de esa reflexión, yo hago una pregunta. Todos hemos oído hablar del 9 de abril. Todos hemos oído hablar del asesinato de Gaitán. Todos hemos oído hablar del Bogotazo. Y además del Bogotazo, porque yo lo viví, iba a cumplir 7 años, me faltaban 3 meses, hubo un Barranquillazo. Y en Barranquilla quemaron 2 iglesias, 2 periódicos y más o menos 120 locales comerciales. La diferencia entre Barranquillazo y Bogotazo es que en el Bogotazo hubo centenares de muertos, y en Barranquilla solamente hubo 2 muertos. Pero los incendios, el desorden, los saqueos fueron igual de terribles. Mi familia era conservadora y yo recuerdo que como a las 2 o 3 semanas, mi papá nos llevó al centro de Barranquilla, a todos sus hijos, éramos 8, y la menor tenía apenas 3, 4 años. Nos llevó al centro de Barranquilla para que viéramos lo que los liberales habían hecho con el centro de la ciudad. Y recuerdo una cosa, antes de llegar al punto que comenzaban en el Paseo Bolívar los incendios, más o menos a unas 8 cuadras, a mí todavía no se me olvida. Yo iba a cumplir 7 años. El olor de madera quemada que me entró en las narices fue impresionante. Y ya habían pasado 2 semanas y media o 3 de los incendios del 9 de abril. Pues bien, ahí tenemos un acontecimiento que todos conocemos y sabemos también una cosa, cómo trastornó la historia de este país ese asesinato y los acontecimientos de ese día. ¿En qué museo de Colombia se encuentra el registro de esos acontecimientos? ¿Dónde están las fotografías? Hubo tanto fotógrafo que hizo registros de los acontecimientos aquí en Bogotá, ¿no? ¿Dónde está eso? ¿Dónde puede uno encontrar y verificar, como sí ocurre con los acontecimientos de la independencia, que vemos los héroes patrios, las batallas,
pintadas por José María Espinosa, etcétera, etcétera. ¿Dónde podemos encontrar lo que ocurrió en Colombia ese 9 de abril de 1948? O sea, con esto quiero simplemente plantear una cosa, es que también tenemos que saber mirar la historia, en el caso nuestro que es el arte, saber mirar la historia del arte colombiano en términos de lo que ha ocurrido. Y de lo que no ha ocurrido también, por supuesto, ¿no? Porque hay que entender que todo artista, como todo poeta, es libre y que trabajan, actúan y reaccionan al ritmo de sus emociones. Entonces, si yo estoy enamorado, pues entonces escribo un poema de amor, es lógico. No voy a ponerme a escribir un poema de protesta. Pero también si estoy indignado, pues sí, escribo un poema de protesta. O pinto un cuadro de protesta. O hago una canción protesta. El museo tiene que ser amplio y registrar todo, por supuesto, ¿no? Pero yo pienso que nos hemos olvidado un poco de los acontecimientos concretos que los artistas colombianos sí han reflejado y que tal vez por unas razones políticas predominantes en Colombia ha hecho que a lo largo de todos estos años, llevamos 80 años en esas, se trata más bien es de ocultar esos acontecimientos en lugar de hacerlos visibles y ponerlos en primer plano. Quiero volver sobre algo que mencionabas ahorita, eran las prácticas comunitarias. Y si uno compara, por ejemplo, o se pone a ver la línea curatorial que está planteada para el Salón Nacional de este año, Cauca, son prácticas comunitarias. Y creo que eso tiene un contexto muy importante, que es la relación que se establece entre el arte y la pedagogía, pensar precisamente en otras formas de extender estas conversaciones, de sacar estas imágenes, de ampliar estas redes, de romper estas barreras y de trazar puentes con lugares donde estas cosas ya están ocurriendo. Y quería volver, en tu caso puntualmente, sobre tu paso por el Departamento de Educación del museo, y Álvaro, preguntarle por otras formas que tú has identificado pues con tanta trayectoria, como la que mencionabas ahorita de estas protestas que hacía este grupo de teatro para traer gente a la exposición de arte y violencia, otras formas en las que estas prácticas han ocurrido vinculadas o no vinculadas a exposiciones puntuales. Estoy pensando wow, hace rato no me preguntaban por eso, fue muy bello para mí, fueron sí, como 3 años cuando estaba en el departamento de curaduría y después estando en curaduría en sí, en el que estuve muy cerca o en algún momento estuve a cargo del departamento de educación, que en esta institución tiene una tradición muy importante y pues allí su gente increíble como José Alejandro Restrepo, Carolina Ponce de León o Beatriz González misma. Cuando yo entré chiquita al museo, quien estaba a cargo era Luis Luna. Recuerdo que después estuvo María Llovino, estuvo Javier Gil. Este departamento fue pionerísimo, fue muy importante. Y creo que desde las áreas de educación, por ejemplo, cuando yo estuve a cargo, hicimos muchísimo, yo quería pensar mucho el trabajo de la voz y el trabajo escénico, porque uno performa, digamos que nosotros acá los tres acá sentados, pues estamos haciendo un performance. Cuando uno está haciendo una visita comentada, sí que es performático. Entonces, a mí me interesaba mucho eso y estimulé la realización de talleres de artes escénicas y de cuerpo para las personas que estaban en el grupo de guías. En esa época no se llamaba mediadores, y por ahí pasó gente tan brillante como Fernando Escobar,
Lili Angulo estuvo también en mi grupo de guías. Gente maravillosa, ahorita no sé por qué, Andrés Duplat, Sigrid Castañeda, bueno, Juan Pablo Fajardo en algún momento, muy poco tiempo estuvo. Y otro elemento que en ese momento me interesaba mucho era como romper como unas distancias generacionales y pensar qué pasaría si hubiera niños o niñas. Y yo tuve como un grupo pionero de 3 personas muy chiquitas, muy jóvenes, que también hicieron mediaciones. Y en muchas ocasiones nos íbamos al Parque de la Independencia, un poquito también hablando del museo que se expande, que se abre, pues el Parque de la Independencia en muchas ocasiones fue un elemento que era un componente del museo, y yo creo que en esos momentos fue brillante pensar que el aula se extendía al Parque de la Independencia. También me parece importante recordar, nosotros hemos tenido pedagogas extraordinarias en este país, y una de ellas se llama María Elena Ronderos, extraordinario ser. Y María Elena también estuvo a la cabeza, ¿sabes?, de toda la parte de investigar la relación entre museo, educación, y educación formal y educación no formal. Y entonces en esos momentos también se vinculaba, y digamos que se despertaba semejante escenario tan lindo, tan marcado por tantos elementos, que era el Parque de la Independencia, que en ese momento era pasar un senderito, no era un puentecito, y ya estaba uno en el Parque de la Independencia. Creo que hay una tradición importante en Colombia de particularmente educadoras extraordinarias como Marta Conbariza, en el Museo de Arte de la Nacional, un museo más o menos perdido hoy, por ser muy sutil, que fue importantísimo. No me quiero alargar ahí porque queremos escuchar a Álvaro, pero solamente quiero decirte que la frase de Kamnitzer, el museo es un aula más, se cumplía en el Museo Nacional, se cumplía. Y gente como María Elena Bernal, María Elena Ronderos, y gente como Marta Conbariza hicieron florecer de una manera importantísima unas actividades con niños que incluían tangencialmente a los padres, que se abrían de verdad al campus y a la multidisciplinaridad de la Nacional. Y ahí se formó también, muchas personas se formaron, de ahí es Humberto Junca, Jaime Cerón, yo soy de ahí, yo me reconozco hija de los talleres de la Nacional, yo no sé si el propio William, no lo sé, pero Marcela Tristancho, Ana María Bernal, es un montón de personas extraordinarias, importantísimas en diferentes ciudades, que hoy están interesadas en la relación museo-sociedad, y digamos formas de conocimiento diversas que se pueden digamos establecer en esa red que implica edificios y no edificios, campus, y los cuerpos mismos, los parques. Entonces me parece que sobre eso sí que estaría guapo hacer un trabajo. Sobre todo me parece que hay que homenajearlas a las 3, estamos un poco en mora. Ellas hicieron esas vinculaciones súper importantes, y finalmente en muchas ocasiones quienes han sido mediadores después son curadores o investigadores. Eso no es como una excepción, uno lo encuentra en abundantes ocasiones. ¿Sí te respondí? Bueno, yo voy a hablar de mi experiencia aquí en el museo, que además es la única vez que yo he trabajado en un museo. Yo me manejo en el campo de la historia, y tal vez por eso, como es lógico, yo hago alusiones históricas. En mi experiencia aquí en el museo, yo noté una cosa,
Cuando se hacían exposiciones individuales, había una cierta cantidad de público. Me refiero al día de la inauguración, sobre todo, pero después hay el fenómeno de que el día de la inauguración hay, digamos, 200 personas y después a lo largo del día pasan solamente 20 o 50 u 80 personas. El número de asistentes, pienso yo, dependía de dos factores. El prestigio del artista que estaba haciendo la exposición, en lo cual influye, por supuesto, el tipo de obra, el lenguaje que utiliza, etcétera, etcétera. Y luego teníamos, en lo que se refiere sobre todo a la noche inaugural, la cantidad de amigos y de familiares que podía traer, lo cual es lógico. Bueno, cuando hacíamos una exposición colectiva, ese público que atraía un solo artista, entre sus familiares y amigos, si se hacía una colectiva de 10 artistas, se multiplicaba por 10. Pero no solamente en la noche inaugural, sino en los demás días. Entonces ya no llegaban 20 personas por día, sino 100. Ese es un factor, con lo cual no quiero implicar que no se hagan las exposiciones individuales, ¿no? Pero eso es un factor a tener en cuenta en unos museos en crisis permanente, tanto económica como de público, porque las entradas se cobran. Y no es que los ingresos por entrada sean muy cuantiosos, pero algo ayudan en medio de esta sequía permanente que viven los museos colombianos. Hablando de historia entonces, y hablo desde mi punto de vista absolutamente personal, estrictamente personal, y del Museo de Arte Moderno de Bogotá. Yo recuerdo unas exposiciones colectivas que atrajeron mucho público. Por ejemplo, una que se tituló Arte y Política, hecha por allá en el año 76, más o menos 75, 76, ¿no? En la cual participó Darío Ruiz Gómez con Eduardo Serrano, pero la idea fue de Darío y fue una exposición exitosa. ¿Por qué? Porque hablaba de la política en Colombia entendida en su sentido más amplio, ¿no? Y claro, el público asistió masivamente. Masivamente. Luego recuerdo una exposición que la curaduría la hizo Eduardo Serrano, que no recuerdo el título exacto, pero relacionada con el paisaje, los paisajistas colombianos de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. La Escuela de la Sabana. Bueno, esa era una referencia que nosotros los especialistas, ¿no?, entre comillas especialistas, teníamos una idea. Sí, hubo un movimiento muy importante de paisajistas en determinada época, ¿no?, pero realmente no la conocíamos, no los conocíamos a fondo. Y esa exposición permitió que tuviéramos una idea más concreta de cómo había sido ese movimiento que tuvo vigencia más o menos unos 30 años. Por cierto, hicieron un buen catálogo, un buen libro. Entonces, esos son también otros factores a tener en cuenta para pensar el museo o repensar el museo. ¿Cómo se hacen los catálogos? Catálogos mezquinos, que es la mayoría de las veces, o catálogos que realmente condensen la investigación que se ha hecho para que quede para la historia. Bueno, la Escuela de la Sabana dejó un buen libro con buenas imágenes a color y se ha vuelto un referente realmente de la historia del arte colombiano y de la historia en general de Colombia. Cuando yo vine aquí a trabajar en el 99, que me llamó Gloria Sea, ella me propuso que hiciéramos nuevamente arte y política. Me dijo, Álvaro, hagamos arte y política actualizándola. Y a mí enseguida se me vino a la cabeza, en parte porque
venía trabajando la idea, aunque vagamente, no en profundidad, le dije, y en vez de hacer arte y política, ¿por qué no hacemos la exposición concreta de lo que hemos sufrido todos estos años? Y así nació Arte y Violencia en Colombia desde 1948. O sea, si hubiéramos incluido la política, eso implicaba muchas cosas, un abanico mucho más amplio. En cambio, aquí nos centrábamos exclusivamente en el fenómeno que más ha afectado nuestras generaciones. Y ella enseguida dijo, ah, no, claro que sí. Bueno, la exposición se hizo, ¿no? Entonces, y la asistencia de público también fue masiva. Ahora, yo llegué acá porque había publicado el libro El arte colombiano de los años 20 y 30, ¿no? Y aquí vuelvo al tema de las exposiciones que abarquen épocas que antes mencioné, ¿por qué no hacerla de los años 40, 60, 80, lo que sea, en fin, ¿no? Yo había publicado el libro El arte de los años 20 y 30, ¿no? Recuerden ustedes que en general se les ha llamado la generación de los muralistas, ¿no? De los cuales se sabía poco, ¿no? Y me sorprende un día que Gloria Sea me llama, no éramos amigos, incluso éramos medio rivales, porque yo había, como crítico de arte, había publicado algunos comentarios bastante fuertes sobre la manera como se hacían ciertas exposiciones aquí en el museo, ¿no? Y me sorprendió la llamada de Gloria diciéndome que me quería hablar conmigo porque había leído el libro y quería hacerme una propuesta. Entonces, ahí salió la exposición de Colombia en el umbral de la modernidad. La investigación ya estaba hecha, publicada en el libro, de manera que fue relativamente fácil simplemente buscar las obras más representativas de esa generación y colgarlas, ¿no? Nuevamente, ¿qué fenómeno se produjo? Una asistencia masiva, porque es lógico, la gente tiene curiosidad de la historia, ¿no? De conocer un poco su pasado, de tener referencias más concretas de esos nombres que se vuelven como míticos, como se vuelven nombres como, ¿no? De artistas, de los cuales hay que tener en cuenta la gente, a la voz de la verdad, tiene poco contexto. Fíjense ustedes, por ejemplo, en ese caso específico de Colombia en el umbral de la modernidad. El artista que por lo menos tiene mayor fama de esa generación es Pedronel Gómez. Y a Pedronel Gómez no lo conocemos. En parte por un fenómeno, que ese podría ser otro tema de discusión, porque la obra de Pedronel Gómez está concentrada en Medellín. Está concentrada en Medellín. Y la obra importante de Pedronel Gómez, por lo menos yo en Bogotá, en ningún museo de Bogotá, he visto una sola obra importante de Pedronel. Lo que hay es cuadros firmados por él sin importancia, sin ninguna significación. Sí, el Museo Nacional tiene, y la Biblioteca Luis Ángel Arango tiene, y aquí hay, y aquí y allá, pero no son obras representativas. Y no, me viene a la mente inmediatamente la polémica que hay en estos días, porque unas obras de Débora Arango se le ofrecieron en venta a la biblioteca, al Banco de la República, ¿no? Les doy mi punto de vista. Cuando el Ministerio de Cultura bloquea esa venta, comete un error. Porque sí, se argumentan, es que Débora regaló 200 y pico de obras y va a vender 2 el museo. Entonces fíjense ustedes lo que se produce. El museo que está en La Olla y que necesita una plática, deja de recibirla. Pero además yo pienso que lo más importante es lo siguiente, que Débora Arango no le pase lo mismo que a Pedronel Gómez, que está todo en Medellín y uno va al Museo de Arte Moderno de Medellín y efectivamente ve un salón lleno completo, 200 y pico de obras de Débora Arango. Es fatigante. Yo preferiría que 40 de esas obras, o de pronto exagero, 20 siquiera, estuvieran en otros museos del mundo. En otros museos del mundo, y sobre todo de América Latina.
Y concluyo con una cosa porque el tema me lleva a eso. Yo publiqué un artículo en El Tiempo hace ya 2 o 3 años sobre la política que nosotros tenemos sobre arte precolombino. Estoy en contra de que no circule internacionalmente. Y ahí explicaba en ese artículo, la mayor parte del arte precolombino nuestro, sea en cerámica, sea en oro, sea en lo que sea, ¿no? Es repetitiva, está hecha con moldes. ¿Para qué sirve tener el mismo, digamos, la misma figura, sea Tayrona, o sea Muisca, o sea Quimbaya, 50 veces? Yo preferiría que estuvieran en museos de Europa, Estados Unidos y Asia, haciendo por supuesto una selección. Entonces hemos llegado al punto en que con la política que tenemos, por ley constitucional, lo que está ocurriendo es un fenómeno que también explicaba en ese artículo. No se hace exploración arqueológica, porque la experiencia nos enseña que en todas partes del mundo, en general, o sobre todo en América Latina, los que saben dónde están esos hallazgos son los huaqueros. Y si hay una política restrictiva, el huaquero saquea y saca de contrabando, que siempre hay las vías del contrabando. De la otra manera, si hubiera unos estímulos, el huaquero avisaba y se le daba, se premiaba, por supuesto, y se hacía la investigación arqueológica. Porque saben ustedes qué es lo más importante de una pieza arqueológica: tener todos los datos de dónde fue encontrada, cómo fue encontrada, a qué profundidad, de qué época es, etc. Eso es más importante que la obra en sí. Y lo que estamos viendo en el caso del oro es que lo funden. Ya que hay tanto problema, pues entonces a mí lo que me interesa es el oro. Entonces, concluyo, tenemos que repensar muchas cosas en relación con las colecciones públicas del país. Creo que son muchos los temas que salieron de esta última intervención. Quería hacer un comentario pensando en esas exposiciones icónicas, también la de Art Deco y bueno, otros proyectos emblemáticos que se hicieron a finales de la década del 90 y principios de la década del 2000. Y es que también en estas investigaciones exhaustivas que se emprendieron, se amplió también un poquito el entendimiento del artista como productor de un tipo de imágenes y se entendió también el artista vinculado al diseño, el artista vinculado a los libros, el artista vinculado a la gestión, el artista pedagogo. Y creo que eso es como uno de los aportes más valiosos que ha hecho una institución como el Museo de Arte Moderno en la consolidación o en la amplitud de este discurso. Quisiera abrir ahora a preguntas del público o comentarios para seguir nutriendo esta conversación. Allí atrás hay una. Buenas tardes, muchas gracias por sus intervenciones y quería preguntar sobre el rol de la fotografía, aunque está en el título de este evento y que se ha hablado muy poco de ella, como cuál sería el rol de la fotografía a la hora de circular el contenido de los museos o las obras de arte para que las personas vayan hacia él. Sí, bueno, el título del evento tiene que ver con un poquito con la introducción que hice y casi que lo que queríamos era a partir de esa revisión a la historia del museo que habíamos hecho desde la fotografía, poder entender como estas líneas o como estas prácticas y estos proyectos. Pero yo creo que el rol de la fotografía tiene algo muy versátil y es que te permite, pues lo decíamos ahí en la descripción del evento, como que una fotografía puede ser a la vez obra y puede ser a la vez documento y muchas veces es las dos. Y en ese sentido, cuando uno desacraliza la función que en otras instituciones se le ha dado a la fotografía como un objeto casi como que no se puede tocar, uno permite entender una palabra que es muy familiar acá, que son los procesos.
y la fotografía está muy vinculada precisamente a los procesos y permite entender prácticas, todo tipo de prácticas y en su función de documento ejemplificar muchas de las cosas que estaban ocurriendo y creo que por eso es una gran aliada siempre dentro de cualquier institución y dentro de cualquier proyecto. Casi que nosotros en la investigación que hicimos la establecemos como una columna vertebral necesaria dentro de un museo, sin la cual no se podría leer en imágenes lo que ha ocurrido no solo dentro de esa institución, sino lo que ha ocurrido en general en torno a las personas que nos encanta investigar la historia a partir y a través de las imágenes. Me parece muy pertinente tu pregunta, porque una de las exposiciones que yo quería mencionar de éxito aquí en el museo, que creo que se hizo en los años 80, 84, fue precisamente la de la fotografía en Colombia. Esa fue una exposición muy amplia que comenzaba desde el daguerrotipo hasta ese momento, el año 84, ¿no? También fue una exposición que arrastró mucho público. Claro, la fotografía también tiene una ventaja, es realmente el retrato de la sociedad, ¿no? Y hay que tener en cuenta que ese es otro tipo de cosas que habría que pensar. Viendo la exposición de Óscar Muñoz que hay aquí en el tercer piso, fíjense la cantidad de fotografías que él recoge del fotógrafo callejero y las revalora y las pone en otro contexto y lo interesante que es como fenómeno artístico y social. Porque uno podría pensar, ese fotógrafo callejero, y creo que a todos eso ha desaparecido, pero a todos más o menos nos tocó caminar por la calle y que a uno le entregaran el papelito para ir a reclamar 2 días después la foto, ¿no? Era un fenómeno interesante. Y a eso agreguemos un fenómeno más que ocurre con la fotografía. Todos tenemos en la casa el álbum familiar. Y los álbumes familiares son apreciados por la primera generación, más o menos por la segunda generación. Y esta mi papá y mis tíos y mis abuelitos. Ya no es mi papá y mis hermanos, sino mi papá, mis tíos y mis abuelitos. Y en la tercera generación, esas fotos viejas, qué estorbo. Y una de las cosas que podrían... Y comienzan a botar las fotos y los álbumes. En parte porque también se deterioran las fotos, los álbumes mismos se deterioran, se rompen. Lo digo por mi experiencia del álbum familiar que terminó perdido, desafortunadamente. Y era un álbum muy bello porque mi papá era fotógrafo aficionado y se la pasaba siempre con un rollo en la cámara, ¿no? Registrando todos los acontecimientos. Les decía, entonces la tercera, la cuarta generación ya eso no tiene importancia, ya no saben, ¿y ese señor quién es? No saben si es el tatarabuelo, el bisabuelo, ¿qué? ¿No? Y esa otra viejita, ¿quién será? Entonces eso se pierde. Y una de las cosas que podrían hacer los museos es decirles, en vez de botar a la caneca de la basura su álbum familiar, bótelo aquí dentro del museo, tráiganoslo. Y simplemente comenzar a archivar, a seleccionar, a tratar de identificar, porque si alguien llega con su álbum, entonces ¿cuál es su nombre? ¿Qué sabe usted de estas personas retratadas? Los datos mínimos, más o menos de qué años son, cuál es el apellido familiar y el segundo apellido, el de la madre, etcétera. Unos datos mínimos que es posible que en algunos casos se recoja información muy valiosa. Estas fotos, ¿dónde fueron tomadas? Sí, nosotros vivimos en Bogotá, pero mi familia viene del Quindío, entonces muchas de estas fotos son en Armenia y estas otras en tal parte. Ok, todo eso se registra. Y se podría armar un archivo y, por supuesto, exposiciones fotográficas de un gran valor documental sobre qué somos nosotros como país. Y lo otro en relación a tu pregunta, que me parece que me gustaría decirte, tiene que ver con lo que hizo Julio y con lo que hizo Arturo en
residencia que hicieron en relación con los archivos fotográficos del museo, y es decirte que un museo como este, que fue testigo de una parte tan importante de la historia de este país, tiene un archivo increíble. Hay unas fotografías insignificantes o procesuales o memorables o únicas, hay de todo. Entonces, yo hojeando el libro, no sé si les quieres mostrar, el producto de la investigación es este libro, que me gusta mucho, que es súper experimental. Me parece que me dejaba atestiguar lo que yo alcancé a ver cuando me metía en los archivos y veía. Y es que ahí hay, por ejemplo, fotos súper cotidianas, ¿no? Hay alguien que está en el piso haciendo la prueba para una prueba para algo, o hay un evento, o por ejemplo los días de sábado cuando se hacían los eventos con los niños. Entonces ahí hay un archivo en cada uno de los museos, hay unos archivos fotográficos increíbles que también cuentan un poco lo que estaba hablando Álvaro, pero en términos de la institución también cuentan un poco la pequeña historia del país. El artista, o por ejemplo los artistas cuando están haciendo los montajes, el ingreso de las obras. Y recuerdo, quisiera terminar esto para decirte que hay un grupo de fotos que yo adoro, son muy chistosas, la verdad son chistosas. Las mostró Wilson Díaz en la Galería Santa Fe cuando quedaba en el Planetario Distrital en un premio Luis Caballero de él. Y eran unas fotos muy bizarras de los funcionarios del museo pasando con sus propias manos la colección del Planetario acá, cruzando la 26 y todo el mundo cargando unas piezas, porque pues es cuando se hace ese trasteo de cuando el museo quedaba en el Planetario Distrital, se pasaban para acá. Y pues como en ese momento Wilson Díaz tenía su premio Luis Caballero en la Galería Santa Fe, que era el turno, cuando estaba en el Planetario, estaba haciendo como esa conexión, que es una conexión que hoy día está casi, pues para mis estudiantes está perdida. Que eso es lo último que quiero mencionar, a mí me sorprende mucho cómo los estudiantes de uno no van a museos, no van a galerías, no van a nada. El semestre pasado no conocían la Galería Santa Fe, que uno diría es nuestra, y fue una lucha durísima. ¿Cómo fue? ¿No? Todo lo que duró y toda la inversión en la Concordia. Pero entonces todo este trasiego, por ejemplo, de la Galería Santa Fe o del propio museo, su nomadismo, su precariedad, y ahí estaba registrado en esas foticos de los funcionarios cruzando una vía para llevar unas piezas, cuidándolas con su cuerpo, ¿sí? Entonces eso es para decirte un poco con un guiño, que me parece tan lindo que ellos hayan hecho esa investigación y que hay que seguirla. Yo creo que muchas de las cosas que han surgido aquí en esta mesa son ideas para seguirlas, porque hay muchas cosas muy, muy bellas, preciosas, que tienen que ver con museo, con ciudad, con la Bienal. Bueno, ha sido un poco una deriva, ¿no? Yo agrego un detalle más en relación con el Museo Encerrado. Cuando yo era profesor en la Universidad Nacional, profesor en la Escuela de Artes, muy importante enfatizarlo, ¿no? Yo hacía algunas clases en museos, citaba a los estudiantes, entonces, tal día, tal hora, nos vemos en la Luis Ángel Arango, o en el Museo del Oro, o en el Museo Nacional, y escogía una sala y entonces hacía mi charla alrededor de eso, ¿no? Sobre todo en el caso del Museo del Oro, no me van a creer ustedes, casi la mitad de los estudiantes nunca habían entrado al Museo del Oro y eran estudiantes de arte. Claro, uno puede pensar, bueno, ellos estaban interesados en el arte contemporáneo, el arte moderno, en fin, ¿no? Y entonces lo precolombino no les interesa, yo eso lo puedo entender, ¿no? Ese tipo de curiosidad
surge posteriormente. Pero me asombraba, les confieso, cuando yo les preguntaba y me decían con la mayor ingenuidad, no, profe, yo nunca había estado aquí. No. Sí, yo creo que ese es tema para otra importante discusión, que es la educación en arte hoy y cómo esos enfrentamientos tan extraños que uno tiene a alguien que nunca, pues que está en el mundo del arte, pero que nunca ha entrado a una institución de arte, es muy extraño. Bueno, yo creo que con pues con esas últimas dos intervenciones acabamos. Muchísimas gracias a todos por asistir y a ustedes dos. Bueno, que quiero agradecer a José por haber venido hoy a moderar, a Álvaro Medina y Ana María por haber aceptado la invitación del museo. Muchas gracias por también darnos esa mirada crítica que necesitamos mucho hoy en día estas instituciones, ¿no? Que trabajamos muy duro por el arte y la cultura, pero que sin embargo siempre necesitamos como fortalecernos a nivel justamente de nuestras ciudades y de nuestros habitantes. No me queda más sino invitarlos a que se programen a los próximos conversatorios y también este sábado José va a estar con su compañero de réplica el sábado en la Biblioteca Nacional, invitándolos a explorar justamente este archivo fotográfico del Mambo y a invitarlos también a hacer este proceso de armar la publicación. Va a ser en la Biblioteca Nacional, invitadísimos. El viernes también tenemos franja extendida de 6 a 9 con varias activaciones, una proyección de una película, El extraño caso del vampiro vegetariano, y también una lectura de una joven escritora que se llama Natalia González, que también hace parte de una publicación de la propuesta de María Isabel Rueda, junto al artista Manu Mujito. Y el domingo también tenemos nuestro domingo gratuito, entonces les pedimos por favor prográmense este fin de semana, vengan también a nuestros próximos conversatorios, aquí los esperamos. Muchas gracias.